Hola, buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar denominado La gestión del turismo en tiempos del COVID-19. El mismo es organizado por la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, y la Organización Mundial del Turismo, OMT. Esta mañana nos acompañan los expertos Alejandro Varela y Esther Ruiz, de quienes paso a leer un breve currículum. Alejandro Varela posee más de una década más de 2 décadas de labor en el sector turístico y en la Secretaría de Turismo de su país, Argentina. Trabajó en el área de relaciones internacionales, donde se dedicó a las negociaciones multilaterales y a la cooperación internacional. Desde junio de 2009 ocupa el puesto de director regional adjunto para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, agencia especializada de Naciones Unidas. Muchas gracias, don Alejandro, por compartir con nosotros hoy. También está con nosotros Esther Ruiz, que en 2009 comenzó su actividad en el Departamento Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, poniéndose al servicio de los gobiernos de sus Estados miembros. Entre otras actividades, ha participado en la organización de numerosos eventos internacionales de alto nivel y reuniones estatutarias de la organización como la Asamblea General y la Comisión Regional para las Américas. Actualmente se desempeña como asistente del Departamento Regional para las Américas. Gracias, Esther, también por compartir hoy con nosotros. Quisiera comentarles que en breve estará habilitado el chat para que puedan ir enviando sus preguntas al respecto del tema a desarrollar. Las mismas serán respondidas por los expertos al finalizar la presentación. Antes de dar inicio a esta presentación, la ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Alejandro. Gracias, Esther. Gracias, Organización Mundial del Turismo. Damos la bienvenida al sector turístico del Alto Paraná, integrado por empresarios, representantes de los gobiernos locales. Señores intendentes, muchas gracias por estar unidos a esta sala. Todas estas personas comprometidas con el impulso del turismo en la zona este del país. Este encuentro virtual con el lema La gestión del turismo en tiempos del COVID-19 cuenta con la participación de altos exponentes del turismo a nivel mundial, como lo son Alejandro Varela y Esther. El Alto Paraná es un departamento bendecido por la naturaleza y con varios íconos del turismo nacional. Por citar la hidroeléctrica de la Itaipú Binacional, el complejo turístico, los Altos del Mondaú, además cuenta con una infraestructura hotelera de primera, gastronomía variada y todo lo relacionado al turismo de compras, por lo que estamos seguros, este webinar será de mucha utilidad para esta zona del país que se prepara con absoluta responsabilidad con todas las medidas sanitarias para el inicio de las actividades cuando todo esto pase. Muchísimas gracias una vez más a todos por sumarse. Sé que están conectados decanos de universidades, alumnos de las diferentes academias, a todo el funcionariado público de los diferentes municipios del Alto Paraná que se dan cita hoy, agentes de viajes, hoteleros, guías turísticos, a todos muchísimas gracias. Vamos a escuchar seguidamente a nuestros panelistas. bueno, gracias ministra, gracias por su introducción y vamos a dar inicio a este webinar Tengo algún problema para pasar, para compartir pantalla. Posiblemente, a ver.
Ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar a hablar sobre el turismo de cara a lo que nos está sucediendo, a lo que estamos sobrellevando en estos últimos tiempos, en estos 2 últimos largos meses, desde que todo ha comenzado entre nosotros. No hace falta que les diga que se trata realmente de una situación que no tiene precedentes, que no lo hemos visto nunca, que no sabemos ni cuánto va a ser, cómo va a durar, qué impacto económico tendrá y qué impacto social sobre todo va a tener. Sin embargo, es importante que uno de los elementos más indiscutidos por su valor del COVID es el tema del confinamiento. La contención, evidentemente, de la pandemia es la principal herramienta con la que contamos, y el confinamiento en los distintos países de distintas duraciones han podido controlar esta pandemia. Nosotros queremos tener un mensaje un poco esperanzador, pero prefiero realmente que ustedes saquen sus propias conclusiones y que después, al finalizar esta breve introducción, podamos conversar. ¿De qué hablamos? Número 1, de las restricciones de viaje. Prácticamente el 100% de los destinos de todo el mundo tienen restricciones en este mismo momento. Un 45% tiene cerradas total o parcialmente sus fronteras. Un 18% lo cerraron a pasajeros procedentes de ciertos destinos y otros han suspendido, un 30% ha suspendido total o parcialmente los vuelos internacionales hacia ese destino. Con lo cual nos encontramos con una situación en la cual estamos realmente confinados, está confinado el mundo entero. Acá tienen en este slide cómo estamos posicionados al 20 de abril. Ya tengo la actualización para esto, que se los puedo mandar en el transcurso del día. Y ustedes pueden ver cómo se van cubriendo las partes del mundo correspondientes. ¿Qué tenemos entonces? Solamente en el primer trimestre del año 2000, de este año, se produjo una reducción del 22% del total. Enero estuvo bien, febrero ya estuvo mal y marzo en sí tuvo una caída espectacular del 57%. Lo que tuvimos para generalizar, para promediar, tuvimos un 22% de disminución en llegadas de turistas internacionales. Fíjense cómo habrá sido la caída de marzo. Ahí tuvimos bloqueos, ahí tuvimos las restricciones de viajes generalizadas y por cierto el tema del cierre de los aeropuertos y de las fronteras. Esto, más o menos en valores, son unos 67 millones de llegadas internacionales que no se produjeron. Directamente, si yo comparo trimestre del 2019 con este trimestre, 67 millones de llegadas no se produjeron. Obviamente la región que más ha sufrido es la región del Asia-Pacífico, seguido por Europa, posteriormente en nuestra región, la región de las Américas, con un 15%, que es debido precisamente a los distintos niveles de confinamiento, a cuándo comenzó un país. Hay países que comenzaron antes, hay países que comenzaron después, y todo eso va impactando de manera irregular y modificando el ratio de las llegadas. En la visión global, ustedes pueden ver acá, tienen más o menos en función de lo que fueron las llegadas en las Américas. 220 millones de llegadas. Sin embargo, vayamos sacando la cuenta. En el primer trimestre, como hemos dicho, hemos perdido el 15%. Hemos perdido un 15%. Del total del mundo, el total del mundo había tenido un crecimiento, el 2019, había tenido un crecimiento promedio del orden del 4%, obviamente positivo. El primer trimestre de este año ya arrojó un negativo del 22%. Asia-Pacífico es el que peor está, con una caída del primer trimestre del 35%, como dije anteriormente.
Y entonces acá tenemos, por ejemplo, la previsión de llegadas. Fíjense que contamos con 3 escenarios. Un escenario que va y que todo está en virtud de los niveles de confinamiento y de los levantamientos de las restricciones para viajes. En el mejor de los escenarios tendríamos una caída del 58%. Es decir, del 58% si los aeropuertos, si las restricciones y todo eso se levantan en el mes de julio. Si se levantasen en el mes de septiembre, ya nos iríamos a un 70% negativo. 70% negativo. Y finalmente, el peor de los escenarios es que se abra en diciembre, con lo cual la pérdida sería del 80%, lo cual los números ya los vamos a ver a continuación. Fíjense, sin embargo, lo que fueron las principales caídas que tuvimos, la del 2001, los ataques del 12 de septiembre, el SARS, que apenas impactó en su momento globalmente, y la crisis económica global del 2009, que impactó, tuvo una caída del 4% negativo, pero al año siguiente repuntó en 10 puntos. Ahí lo tienen, 1.462 llegadas tuvimos en el año 2019. Volviendo a los escenarios planteados anteriormente, a julio vamos a tener nada, si se abre todo, si se levantan las restricciones, repito, si se levantan las restricciones, vamos a tener, y se le abren las fronteras, vamos a tener 610 millones. 610 millones, para tener 610 millones de turistas, tenemos que pensar simplemente en cifras que ya pasan al siglo pasado, digamos a mediados de los años 90, porque fíjense que el año 2000 comenzó con 674. Si tenemos suerte y se abre en julio, vamos a tener 610 millones, es decir, se van a perder 850 millones de llegadas así de rápidamente. 1.020 millones de llegadas menos si se levantan las restricciones en septiembre, con lo cual caeríamos a 440. Y por último, el escenario 3, el peor de todos, es que si todo se levanta o hay algún problema o hay rebrotes o si la pandemia recrudece o no se levantan, no se abren las restricciones, la caída sería de 1.140 millones. Con lo cual iríamos a un número de 320 que ya hay que registrar. Yo creo que prácticamente tendríamos que estar en los inicios de los años 90. Los ingresos, otro tanto. ¿Qué pasa con los ingresos? Ingresos por 1.480 millones tuvimos, 1.480 millones de dólares. Todo esto puede caer a 570 en julio o puede caer, si llegamos a septiembre, con fronteras cerradas, a 310. Y bueno, puede haber un ligero repunte hasta caer a 400. Entonces, tenemos 850 millones, entre 850 a 1.000 millones de llegadas internacionales, menos. Tenemos pérdidas que pueden oscilar entre los 910.000 millones y el 1.2 billones de dólares en ingresos por exportaciones de turismo. Y eso implica, obviamente, la pérdida de muchos empleos. Entre unos 100 a 120 millones de empleos turísticos directos. Acá tenemos el cuadro que nos involucra a nosotros en particular, a la región de las Américas. Fíjense que ha tenido un comportamiento bastante estable a lo largo del 2017, del 2019, del 2018, del 2019. Y fíjense la caída que se produce en el mes de marzo en el año 2020. Acá tenemos 3 elementos importantes que tenemos que destacar. Tenemos 3 fuentes. La de la OASI. OASI es la Organización Internacional de Aviación Civil, que dice que hubo en el mes de marzo una caída del 38% en la capacidad aérea, con reducciones en todas las regiones.
ellos estiman que se pueden perder entre un 39% y un 59% de los asientos si la recuperación es a fines de mayo. O bien, si se produce en el tercer trimestre, es decir, 7, 8, 9, sí, julio, agosto, septiembre, si se produce ahí, podríamos tener una disminución que podría ir entre el 49 al 72%, si se produce más tarde. En total, estamos hablando que para establecer un promedio que puede ir entre el 44 al 80% en la caída de la capacidad aérea mundial solo en este año. IATA te cuenta la cantidad de billetes vendidos. Y ahí tenemos la caída del 22%, como mencionamos igualmente, una caída del 56% en marzo, y aparte una caída generalizada para el año 2020 del 48% negativo. Forward Keys es una empresa que se especializa en el tema de las reservas aéreas, también es importante para ver un poco las tendencias, ver por dónde van la situación de reservas aéreas. Se ha producido una disminución masiva en las reservas del orden del 80%, solo en el primer trimestre. Solo en el primer trimestre. En Asia y el Pacífico prácticamente se desplomó, casi el 100%, casi que no se vendieron billetes, son muy pocos, por la introducción de las restricciones de viaje en China y porque muchos países comenzaron a no volar a China al tiempo que China cerraba sus propias fronteras. Con lo cual, bueno, la caída fue estrepitosa. Las reservas aéreas desde Europa, América, fueron todas muy, muy pronunciadas, tanto en Europa con el 76%, en América y en el Oriente Medio y el Asia. Acá tienen otro cuadro muy interesante que refiere a los países con mayor número de casos, representa el 54% del gasto, al 2 de mayo. ¿Qué significa esto? Fíjense en la tabla, Estados Unidos, España, Italia, el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, son todos mercados emisores. China, Canadá, son todos mercados emisores. Y es ahí donde lamentablemente se concentraron el mayor número de casos de COVID-19. Y eso está en relación con que esos son nuestros mercados, nuestros principales clientes, esos son nuestros mercados emisores. Hacia ellos dirigimos nuestras estrategias, con ellos contamos siempre cuando vamos a hacer una estrategia de marketing o de promoción. Entonces, tenemos que ir comenzando a cambiar un poco quizás el modelo, tenemos que comenzar a pensar en el modelo, en otro tipo de modelo de negocios. Acá les doy simplemente un caso que es el típico caso del SARS, cuando explotó en la zona de Asia-Pacífico exclusivamente. La línea la línea verde creo que es, o roja, porque no distingo muy bien, y es la que tiene un trazo más estable, se refiere al tema de cuando fue el de la crisis económica global, que tiene un trazo mucho más estable. Después tenemos el azul. El azul es ya directamente el tema del SARS. Pero es solo, por favor, tengan en cuenta, y no quiero que haya ninguna confusión, esto se refiere solamente a una región en dos casos, el tema del SARS y el tema de la crisis económica global. Impacto, ¿cómo ha impactado y cuánto han tardado? Esto es en el nivel global. El impacto de las tres crisis anteriores, en las llegadas mundiales. ¿Qué significa? ¿Cuánto había y cuánto hubo y en cuánto tiempo se recuperó? Con el SARS, globalmente, con el SARS, se tardó 11 meses en recuperar. Los números anteriores a la explosión de la pandemia. Con los atentados del 11 de septiembre se tardó aproximadamente 14 meses para recobrar los guarismos anteriores al 11 de septiembre.
Y la crisis económica global fue la que más afectó, realmente es la que más afectó globalmente, globalmente la que más afectó en función de lo que significaron unos 19 meses, más de un año y medio. Sin embargo, nuestra región fue la más afectada después de una llegada. Fue la más afectada y la que más tardó en recuperarse después de una crisis. La zona de las Américas tardó 42 meses, es decir, 3 años y medio en recuperar los números que tenía en, digamos, agosto del 2001. Asia sufrió 14 meses, como dijimos, sufrió 14 meses hasta recuperarse. Y Europa, con la crisis económica global, tardó 29 meses para recuperarse. Es decir, las crisis afectan y afectan en forma muchas veces. El turismo puede acelerar, sí, por supuesto. Estos son algunos guarismos que tenemos registrados en función de lo que significa el empleo, que es el más oscuro, y el más claro es el empleo y lo que representa el empleo en restauración y hostelería. Fíjense, en el mundo el empleo en todos los sectores representa un 10%, sin embargo, solamente en el rubro de acomodamiento y de restauración y hostelería, en el tema del turismo representa por un 35%. En algunos casos es muchísimo más. Asia Pacífica, 42%, 40% del África, 37% del Oriente. Esta es una placa que tengo sobre el tema de desafíos, oportunidades, pero me gustaría dejarlo para el final para que lo podamos conversar tranquilamente. Y ahora, en la parte de acciones de la OMT, quiero darle la palabra a mi compañera Esther Ruiz. Esther, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, ministra, por contar con nosotros. También muchas gracias a su equipo. Siempre es un placer pues, trabajar y colaborar con ustedes. Bueno, ahora voy a pasar a compartir mi presentación. Pues ahora me gustaría compartir con todas ustedes las acciones que la OMT está llevando a cabo actualmente. No sé si pueden verme. A ver, un segundo. Un momentito, por favor. Bueno, voy a pasar a continuación, voy a compartir con ustedes las acciones que la OMT está llevando a cabo actualmente. Desde el comienzo de esta emergencia, la OMT decidió crear un Comité Mundial de Crisis de Turismo con el fin de orientar al sector del turismo en su respuesta a esta pandemia. Este comité está formado por representación de los miembros por representación de los Estados miembros de la OMT. Además, también tiene representación de sus miembros afiliados, que son los miembros de la OMT que pertenecen al sector privado. Además, está formada, tiene también representación de Naciones Unidas, de organismos de Naciones Unidas, como es la Organización Mundial de la Salud, como es OACI, como es la Organización Marítima Internacional. Además, el sector privado también tiene cabida en este comité y está representado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, por IATA, por CLIA, que es una asociación internacional de línea de crucero, y por ACI, que es un Consejo Internacional de Aeropuertos. Este comité hasta la fecha se ha reunido en 3 ocasiones y su cuarta reunión será a final de este mes.
Bueno, como fruto del trabajo de este comité, ha resultado las recomendaciones que voy a pasar a comentar a continuación. Pues partiendo de la premisa de que el sector del turismo ha sido el sector más golpeado, pues se crearon estas recomendaciones con el fin de ayudar a los gobiernos, al sector privado y a la comunidad internacional en general a surcar pues, esta emergencia social y económica. Estas recomendaciones suman un total de 23, es un documento abierto y vivo en el que se irá actualizando y se irá ajustando y adaptando en medida según vaya avanzando esta crisis. Como son 23 recomendaciones, no voy a nombrar una por una porque si no me extendería muchísimo, pero sí me gustaría mencionar que estas recomendaciones están disponibles en la página web de la OMT bajo el apartado de COVID-19. Estas recomendaciones, que ya he comentado que son 23, están clasificadas en 3 grupos. El primero es el de gestión de la crisis y mitigar el impacto. El segundo sería el de suministrar estímulos y acelerar la recuperación. Y el tercero sería prepararse para el mañana. Pues si paso al primer grupo, estas recomendaciones hacen referencia a la necesidad de mantener el empleo, a la necesidad de revisar las tasas, los impuestos y las normativas que afectan al transporte y al turismo. También hace mención a la necesidad de que haya un régimen de visado flexible y, por supuesto, y una de las cosas más importantes, a recuperar la confianza del consumidor. Luego paso al siguiente grupo, que es el de prepararse para el mañana, que hace hincapié en la importancia que tiene que el turismo contribuya con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Además, insta a los gobiernos y al sector privado a que apoyen la economía circular. Básicamente, en este apartado, lo que viene a decir es que es necesario que pongamos en práctica todas aquellas lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta crisis y corregir allá donde se pueda y donde sea necesario. Como en línea a estas recomendaciones, la OMT decidió crear una base de datos con todas las medidas nacionales que están implementando cada país. Si pinchase aquí y seleccionase el país, si pinchase el país, cualquier país que queramos conocer su medida, veríamos que la organización, que las medidas se clasifican en diferentes bloques. Pues estarían, por un lado, las medidas monetarias, las fiscales, las de empleo y trabajo, las público-privadas, etcétera. Al igual que las recomendaciones, estas medidas están disponibles también en nuestra página web, también bajo el apartado de COVID-19. Aquí el hashtag Travel Tomorrow o Viaja Mañana. Esto ha sido una campaña, la OMT ha llevado a cabo una campaña digital que ha tenido mucha repercusión en redes sociales y que además ha sido muy bien acogida por numerosos países. El objetivo de esta campaña es el de hacer un llamamiento a la responsabilidad no solo del turista, sino también del sector turístico de todo el mundo con el fin de hacer frente a esta pandemia. Aparte de esta campaña digital, hay otra campaña que la OMT está llevando a cabo que está relacionada con gastronomía. Desde la OMT nosotros le hemos solicitado a nuestros Estados miembros que por favor nos enviasen un vídeo con una receta, cocinando una receta de algún plato típico de cada país. Por supuesto que Paraguay ha participado y ha hecho los deberes y ha participado con su, a ver si lo pronuncio bien, con su caicúa, cintura de mono y también con su sopa paraguaya. Me gustaría comentar que esta campaña aún no está disponible, estamos trabajando en ella y estará disponible en redes sociales y en nuestra página web a partir de junio.
Y luego, por último, tenemos nuestros pasos los siguientes pasos a seguir, pues como la lucha y la salida de esta crisis es una carrera de fondo, pues sería nosotros desde la OMT vamos a seguir monitoreando el impacto que está teniendo esta crisis. También vamos a seguir trabajando con los gobiernos para elaborar un plan global de recuperación, y además vamos a seguir creando información y comunicándola continuamente con el fin de aumentar la conciencia pública. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y doy paso al señor Varela, Alejandro Varela, para que dé la otra diapositiva. Muchas gracias. ¿Pueden ver ahora la presentación? No, Alejandro. Ok. ¿Quiere que la pongo, la mía? No, yo la pongo. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ya. Okay. Dejé esta para el final, es el tema de los desafíos y las oportunidades. ¿Por qué lo dejé para el final? Para tratar de que entre todos podamos encontrar una solución, que nos podamos plantear qué es aquello que nos está afectando, qué es aquello en lo que tenemos que trabajar, qué es aquello en lo que podemos tener una mirada un poco más amplia y no dejarnos llevar por esta situación que realmente es muy mala. Nuestras debilidades ya las acabo de mencionar. Son aquellos segmentos, por ejemplo, tenemos segmentos de alto gasto que se van a tener que reformular. El tema del turismo internacional se va a reformular a larga distancia, los viajes de negocios. Tenemos que trabajar sin tener una idea de qué repercusión ha tenido esto en una crisis anterior. Lo único más parecido fue lo del SARS, y ya lo hemos visto que fue una cosa bastante ligera. Entonces también vamos a tener que trabajar mucho por el tema de la percepción del viaje, que representa un riesgo. ¿Qué nos amenaza? Obviamente, yo no quiero cargar las tintas, pero evidentemente estamos al borde de una recesión mundial, el tema del desempleo es evidente, mucha gente ha perdido su trabajo y tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo imposible para que nuestro sector, que siempre se ha recuperado, se recupere una vez más, tarde o temprano. Por ello tenemos como desafío el tema de justamente lo que acabo de mencionar, ese espíritu que tiene la resiliencia del turismo a afrontar las crisis. Indiscutiblemente tenemos que pensar en otro tipo de turismo. El tema del turismo interno puede llegar a ser un amortiguador. ¿Por qué? Porque la gente se va a inclinar más por aquellos conceptos que antes podían ser, pero ahora van a ser muchos más. Van a ser muchos más. Como el tema de la sostenibilidad, el tema y de todos los segmentos orientados a eso, como el turismo rural, la naturaleza, la salud. Tenemos que trabajar mucho, y eso lo dije al principio de la presentación. Habida cuenta que los segmentos que son los más grandes gastadores van a reformularse, nosotros teníamos que pensar entonces un replanteamiento de lo que significa el modelo de nuestro negocio y qué clase de modelo queremos tener. Sobre todo tenemos que trabajar mucho en el tema de cómo vamos a gestionar nuestros destinos y cómo vamos a gestionar las empresas de cada uno de nuestros destinos. Tenemos que pensar en que es necesaria una mejor gobernanza. Tenemos que ser proclives a una mayor gobernanza entre el sector público y el sector privado para que muchas de estas cosas se puedan llegar a dilucidar. No sabemos cómo es la nueva normalidad de la que habla todo el mundo. Y eso quizás lo vivamos como una amenaza. Sin embargo, tenemos que pensar que tenemos capacidad de adaptación,
que lo vamos a poder hacer, que hay que mejorar nuestros servicios, que hay que trabajar más en el tema de la capacitación, en el tema del empoderamiento y lo que se refiere a poder vivir con lo que tenemos por el momento hasta que, bueno, hasta que pase la tormenta. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Ahora quiero saber si hay alguna pregunta que quieran hacer. Yo encantado de responder todas las que sean necesarias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Alejandro, doña Esther. Tenemos algunas preguntitas ya. La primera sería, ¿la OMT tiene previsto impulsar la homologación de protocolos sanitarios a nivel regional para el sector turístico? El tema de la... no tendría que estar relacionado directamente con el tema de la cuestión sanitaria, pues esos protocolos nos lo va a dar la Organización Mundial de la Salud y consiguientemente en cada país el Ministerio de Salud correspondiente. La creación de protocolos universales, yo siempre soy un poco reacio a su creación porque, bueno, hay no sé cuántos países hay en el mundo, pero son alrededor de 170, y encontrar un mismo protocolo para cada país es un poco difícil. Si la OMT está empeñada en tratar de brindar todos los elementos a su alcance para que esta pandemia pueda, para que los efectos de esta pandemia puedan ser mitigados en lo que se refiere al sector turístico. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, desde la OMT, ¿se tiene previsto dar alguna asistencia técnica en el proceso de recuperación para los destinos turísticos? Bueno, sí, efectivamente. Nosotros hemos trabajado en un recovery package, es decir, en un paquete de, sería un paquete de acciones de cooperación técnica para la recuperación post-COVID-19. Este paquete de asistencia está relacionado directamente con el efecto post-COVID-19. Y todos los elementos que lo conforman están en función de ese concepto. Consiguientemente, si ustedes pueden pasar por la página del OMT, ahí se van a encontrar distintos. Están muy enfocados en lo que mencionó anteriormente mi colega Esther sobre cómo se habían dividido nuestras recomendaciones, ¿no? En la mitigación, en el estímulo y en el prepararse para el mañana. Y básicamente sobre estas tres áreas es que se ha enfocado el tema de la recuperación en el nivel de la asistencia técnica. Ok, muchas gracias. Hay una más. Dice, ¿se tiene previsto realizar capacitaciones también en materia de bioseguridad para el sector a nivel regional, de manera que todos los destinos turísticos manejen una misma línea? Estaba hablando sobre eso también, que de repente los protocolos no se podrían, vamos a decir, unificar para todos los países, don Alejandro, ¿verdad? Claro, en este caso, alguna capacitación que pueda ser bastante unificada, por lo menos a nivel regional. Muchas gracias, está muy bien. La pregunta es muy interesante. Creo que sí, que lo podríamos organizar. Es decir, la palabra clave es lo regional, la regionalidad, como usted la menciona. La regionalidad, ¿qué significa eso? Que
sería muy apropiado o sería muy conveniente o muy pertinente que se pudiera dar capacitación para que nosotros pudiéramos llevar nuestra palabra, dar los lineamientos básicos para que los diferentes esquemas de integración regional, tal como el Mercosur, por ejemplo, tal como el Mercosur en el que está incluido Paraguay, puedan tener quizás no marcos jurídicos, pero sí marcos de alguna forma para la contención o para la contención de algunas actividades. Eso sí se puede hacer. Es decir, es llevar y plantear distintas posibilidades. Como lo dijo usted y lo dije yo también, es difícil que tratemos de homologar, y muy rápido habría que hacerlo, homologar procedimientos, protocolos. Eso sabemos que en el interior de nuestros países llevan su tiempo, llevan decisiones, muchas veces hay cuestiones parlamentarias de por medio para el establecimiento de una ley o de un protocolo, y eso requiere trabajo, requiere estudio y presentación en las diferentes cámaras parlamentarias. Entonces, yo creo que en este momento es preferible a lo mejor hacer algo mucho más general, pero que atienda específicamente las necesidades de las regiones y sobre eso trabajar para que podamos tener un marco, simplemente un marco para movernos. Y después, si nuestros ministerios de salud lo convalidan, muchísimo mejor y rápidamente. Perfecto, muchas gracias. Para la señora Esther, a su experiencia personal, ¿qué estrategias, herramientas o acciones sugiere llevar a cabo durante este periodo para mejorar la posición de las empresas y establecimientos turísticos hasta que todo vaya otra vez a la normalidad? Pues desde mi punto de vista sería importante la apuesta por el marketing, hacer un paquete de ofertas, un paquete de ofertas atractivas para que empiece a movilizarse el turismo, por ejemplo, en este caso, el turismo doméstico, que es el que más salida y el que más rápido se va a recuperar. También, aparte del marketing, también sería necesario trabajar de la mano y empezar a establecer diálogos también con los países vecinos para que cuando en un futuro se abran las fronteras, sería también interesante que el turista que viene, por ejemplo, de Europa tenga una oferta atractiva y que pueda visitar varios países y así se fomentar el multidestino. Perfecto, muchas gracias, Esther. Y ya para terminar este webinar, cedo la palabra a la ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara, ya para despedirnos en esta fecha. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron desde la zona este del país. Mucha fuerza a cada uno de ustedes. Estamos trabajando, pero vamos a seguir con mayor fuerza. Gracias, Alejandro. Gracias, Esther. El acompañamiento de la Organización Mundial del Turismo desde el inicio de esta pandemia realmente la hemos sentido y sabemos que con estrategias conjuntas y con cooperación permanente esto será más fácil y más llevadero. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias, Chele. Gracias, ministra. Muchísimas gracias y gracias por permitirnos participar en este webinar. Gracias.